hermanos en el Señor. Continuamos nuestro camino intensivo de preparación a la venida del Señor. Los cristianos en Venezuela nos levantamos antes de la aurora para esperar al sol que nace de lo alto. Con el 17 de diciembre arrancan los últimos 8 días del Adviento, donde vamos a comenzar a escuchar en la palabra de Dios los acontecimientos más cercanos que prepararon la primera venida del Señor. Entonces, el Adviento parte 2 se hace una contemplación intensa de la primera venida de Cristo. ¿Pero con qué motivo? Como un gran argumento de que Cristo vendrá la segunda vez. Porque si en el Adviento esperamos que Jesús venga por segunda vez, si creemos y confiamos que el Señor un día nos vendrá a buscar por medio de la muerte, el cumplimiento de esta promesa se corrobora con el hecho de que en la primera vez prometió que vendría y vino, porque es un Dios que cumple sus promesas. Hoy, para continuar esta predicación que estamos haciendo en el decálogo de la esperanza, 10 puntos necesarios para vivir la esperanza, corresponde hoy hablar de los sueños. El segundo punto que el Padre Giselman coloca en su decálogo de la esperanza es la imaginación, o también podríamos decir el verbo soñar. Los esperanzados, los que quieren transformar la realidad, los que esperan que algo pase, pero hacen que pase, en primer lugar imaginan o sueñan un mundo mejor. La referencia principal de esto son los profetas. Ellos reciben la palabra de Dios e imaginan un mundo mejor. De su inconformidad no se queda allí, sino que sueñan un mundo mejor. Entonces, es un día importante para que tú y yo podamos meditar en cuáles son nuestros sueños. No si tengo sueños, en cuáles son nuestros anhelos. ¿Qué imagino yo que pueda pasar para bien y que estoy dispuesto a dar para poder construir? Porque a veces yo sueño con un ministerio del altar mejor, a veces yo sueño con un ministerio de música mejor, a veces yo sueño con una familia mejor, a veces sueño que mi trabajo sea mejor o que yo sea mejor, a veces sueño que las circunstancias en las que existo sean diferentes, sueño con un matrimonio mejor. ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Qué es lo que imagino? ¿Qué es lo que sueño? Por medio de esto, Dios habla profundamente. Dios habla a través de nuestros sueños, no el proceso químico que ocurre cuando dormimos, sino que Dios habla en nuestros anhelos. De hecho, Santa Teresita del Niño Jesús decía que Dios no coloca en el corazón del ser humano deseos irrealizables. Por tanto, cuando tú y yo tenemos un anhelo, tenemos un deseo, tenemos un sueño sobre algo, será que Dios tiene una voluntad allí. Por eso hay que discernir la voluntad de Dios en medio de nuestros sueños, en medio de nuestras creencias, en medio de nuestros anhelos. Y lo interesante de esto es que Dios también tiene sueños. Hace algunos días, después de la predicación del Día de la Inmaculada, el 9 de este mes, les pasé por el grupo de la parroquia una canción llamada Sueños que decía: dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que tú eres uno de ellos, un sueño de Dios. ¿Por qué decimos en este sentido que Dios tiene sueños? Explicábamos hace algunos días que Dios no tenía deseos, porque lo que Dios piensa lo crea con su palabra. Y Él pensó en árboles y aparecieron los árboles. Y pensó y dijo los mares y salieron los mares. Y así con la creación entera. Sin embargo, contigo y conmigo, con el ser humano, Dios reservó la fuerza de su poder para tener allí un punto donde tiene un proyecto, tiene un sueño, pero no lo cumple sin nuestra voluntad. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, dice San Agustín. En este sentido, entonces, podemos descubrir esto del sueño de Dios en la liturgia de la palabra de hoy. La Iglesia arranca la meditación y contemplación de la venida de Cristo en primera vez con este pasaje del Génesis, donde se hace una profecía al patriarca Judá de que no se apartaría de él el cetro de mando. Vamos a ver.
Abraham, como nos sentimos Mateo, engendró a Isaac, que engendró a Jacob. Jacob, el patriarca, recibió el nombre de Israel. Y él tuvo 12 hijos, que serían los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Judá no era el mayor y tampoco era el favorito, porque ¿sabes? Los papás meten el gusto y dicen, no, yo no tengo hijos favoritos, yo no quiero a todos por igual, no es gusto. Un papá puede amar, que es un acto de la voluntad y el intelecto, amar a todos sus hijos por igual. Una maestra puede querer amar a todos sus alumnos por igual. Lo que no podemos es querer. Querer es diferente, es un proceso bioquímico y natural. O sea, tú no decides a quién querer más. Y siempre hay un hijo con el que tú te identificas más. Y hay un hijo con el que peleas más. Por lo tanto, hay una experiencia de sentimientos y emociones donde tendrás más cercanía con uno que con otro. Y eso no tiene que escandalizar a nadie. Bueno, Jacob tenía 12 hijos. El primero era Rubén y el favorito era José. Judá era el cuarto. No estaba por ahí, digamos, en la lista. Sin embargo, cuando Jacob ya está a punto de fallecer, llama a sus hijos para darles la herencia. Y le va dejando y dando unas palabras y un asunto a cada uno. Cuando llega a Judá, es cuando le dice, de ti no se apartará el bastón de mando, el cetro de mando, hasta que venga el que ha de venir. La iglesia ha interpretado en estas palabras una profecía del Mesías, para referir que de la tribu de Judá nacería el Mesías. Y después del destierro en Babilonia, las tribus de Israel prácticamente se extinguieron, quedando solamente en pie la tribu de Judá. Por eso cuando los israelitas vuelven del destierro a Israel y refundan la nación, es cuando surge el judaísmo. La religión judía viene de la tribu de Judá, porque todos los israelitas que quedaron por ahí eran descendientes principalmente de la tribu de Judá. Y ahí nació Judea, bueno, no la ciudad, sino el judaísmo en torno a esta tribu. De aquí entonces se va desprendiendo que era una profecía de que Israel, el gran pueblo, iba a mermar hasta convertirse en un pequeño resto, y de ese pequeño resto saldría el Mesías, el Salvador. ¿Y qué está diciendo Dios con todo esto? Yo tengo un sueño, yo tengo un proyecto, yo tengo un plan, pero necesito que el ser humano participe de él. Y este plan de Dios es perfecto aún en medio de nuestras imperfecciones. Y es precisamente lo que nos viene a mostrar el Evangelio de hoy, que es uno de los evangelios tal vez más raros para mucha gente. Nosotros escuchamos este evangelio puntualmente 2 veces al año. En esta misa de aguinaldo, la del 17 de diciembre y el 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen. El mismo pasaje se lee para referir cosas diferentes según lo que se está celebrando. Hoy lo que se nos plantea es que la encarnación de Cristo es completamente humana y que está encarnada en la historia. Una historia de un pueblo que no es la historia ni más feliz ni la historia más santa. En medio de todo ese poco de nombres raros, en su mayoría nombres de varones que engendraron a fulano, que engendró a fulano, que engendró a mengano, que engendró a sultano, que engendró a sultano, en esa larga lista de 14, 14 y 14, ¿cuánto es? 42 nombres aproximadamente, diríamos 42 generaciones, es la historia de un poco más amplio. O sea, ahí los hombres santos realmente fueron muy pocos. Y las veces que se menciona a una mujer son historias donde esa relación o ese engendramiento fue producto de algún tipo de pecado o relación que no estaba bien. Una de esas mujeres era una prostituta. Urías era la mujer del otro que David agarró y cometió su pecado. O sea, la historia de la que viene Cristo nuestro Señor es una historia turbia, es una historia fuerte, es una historia llena de pecado, llena de miseria, es una historia llena de mucho sufrimiento y dolor. Y aún en medio de esto,
pervivió poderosamente el sueño de Dios, siendo la verdadera esperanza del pueblo, con una profecía que había de cumplirse. Aunque pase lo que pase, de Judá no se apartará el cetro de mando hasta que nazca el que tenga que nacer, hasta que llegue aquel que tendrá que llegar. Y esa también es nuestra historia. A nosotros nos puede aburrir ese evangelio, ¿qué es? Porque yo no estoy entendiendo nada. Bueno, cuando habla la abuela de uno y te cuenta la historia del tío fulano, que el tío fulano, que tiene un hijo, que tiene un primo, que tiene un hermano, que tiene un sobrino, que llegó, que es primero y por eso tienes que pedirle la bendición. Bueno, así mismo es este evangelio, para que te enteres de la historia, porque Cristo nuestro Señor se encarna en la historia. Y si lo hizo en la primera vez, lo va a hacer en la segunda y lo seguirá haciendo cada momento de la historia. Estos podrían ser los nombres de tus abuelos, tus padres y tu nombre. Pero Cristo también se quiere encarnar en tu historia. Respecto a esto, tenemos mucho y podemos meditar mucho. Contemplar la primera venida de Cristo de forma intensiva en una misa de aguinaldo. Yo recuerdo una joven que me decía una vez, no, ¿qué es eso? Te está leyendo la genealogía a las 5 de la mañana, pero la gente no piensa, uno no tiene cabeza para estar escuchando eso. Bueno, ojalá sí tengamos corazón para entender lo que la palabra nos está diciendo. Nuestro patrono, San Juan de la Cruz, en un poema muy corto, cortito, que solo tiene 4 líneas, dice: del verbo divino, la Virgen preñada viene de camino y hace una pregunta: ¿si le dais posada? Eso es un poema que no sabemos si Juan no lo terminó o lo quiso dejar así. Dice: del verbo divino, la Virgen preñada viene de camino y abre una pregunta: ¿si le dais posada? Juan tenía mucha devoción al misterio de la encarnación, a la natividad, y contemplaba en este misterio de la Virgen en el burrito ahí con José, camino de Belén buscando posada, un asentamiento de la encarnación. El Señor nuestro Dios quiere encarnarse en tu vida, quiere encarnarse en tu historia, pero necesita que le des posada. Y tú podrás decir: mi vida no está lista para que el Señor venga a morar, a habitar. Mi vida está llena de pecado, mi vida está llena de miseria, mi historia no es la mejor. Yo no tengo la casa lista y dispuesta para recibir al Señor. Es un chicle que va a quedar grabado en YouTube. Hay mucha gente en la parroquia que nunca me ha invitado a su casa porque le da pena, porque la casa nunca está lista. Ojalá no te pase lo mismo con el Señor, porque te aseguro que a Él no le importa. Y más bien, Él la quiere encontrar sucia para poder limpiarla. No se le es mañoso con la limpieza, entonces Él quiere llegar a arreglar las cosas, a disponer. Por eso, el misterio de la encarnación, celebrado sacramentalmente en la iglesia, pasa por el hecho de que nuevamente el Señor, por medio de la Virgen, viene pidiendo posada. Ay, sí, que ahorita las posadas. No me lleva, una cosa muy seria. Del verbo divino, la Virgen preñada viene de camino pidiendo posada. Imagínate el sueño de Dios desde el principio de la historia para salvar a la humanidad. Prometió que no se apartaría el cetro de mando. Todo ese poco de hombres pecaban peor que el otro. El más bueno fue José. Y en medio de todo eso, cuando por fin está a punto de cumplirse la encarnación en pleno para poder llegar al Señor, depende de ti, de que le des posada. Toda esa historia, todo lo que Dios tuvo que hacer para que Cristo viniera, y hoy depende de ti que le des posada. Nuestro ministerio de música, tomando este poema, lo convirtió en el coro de este aguinaldo que hemos venido cantando en la misa de aguinaldo. La última fragmento de la pregunta: ¿si le dais posada?, lo convirtió en esta frase: pidiendo posada. Pero la cosa va por lo mismo. O sea, profundice en lo que esta palabra de nuestro patrono quiere decir respecto a este misterio. Si Cristo pudo llegar al mundo
porque una familia le acogió, le recibió, cumpliendo en ellos el sueño de Dios, a pesar de su historia y su pecado. Hoy también el Señor nuestro Dios desea ingresar en tu historia, ingresar en tu pecado, ingresar en tu casa, pero está pidiendo posada porque Dios no va a entrar si tú no le das permiso. Esto de alguna manera también conecta con nuestros sueños, porque a veces pensamos que nuestros sueños son diferentes a los de Dios y no tienen que ver. Esto hace que tengamos una religión de ateísmo práctico. Dios existe solo para ayudarme, pero en la medida de que no lo necesite, pues no le uso. Entonces, Dios es mi pana, Dios es mi socio y Él me va a bendecir para que todo me vaya bien. Esa no es la fe del pueblo de Israel. Nosotros creemos en el Señor, nuestro Dios, que creó el cielo y la tierra a mí y yo le pertenezco. Dios no es mi pana, Dios no es mi amigo, Dios no es mi socio, que yo tengo mis proyectos, mis planes, mis deseos, mis asuntos y Él me los va a ayudar a cumplir. No. La cosa es, Señor, aquí está mi agenda, dime tú qué debo hacer. Señor, ¿cuáles son tus sueños para conmigo? Porque mi vida, mi persona, tu existencia es un sueño sagrado de Dios. Pero para cumplirlo requiere de tu voluntad. Para cumplirlo necesitas darle posada. El Señor quiere morar y habitar. Y un día va a venir a buscarte con la muerte. Ojalá que ese día le demos posada y gocemos en la gloria. Pero antes de eso tenemos el tiempo de Navidad. Celebrar litúrgicamente que Cristo vino la primera vez hace una fuerza y una potencia que permite que la gracia de esa primera venida te alcance hoy. Pero para eso hay que estar preparado y la preparación consiste en estar dispuesto. Porque es que al final uno nunca va a estar completamente listo. Fíjate que Israel pasó siglos esperando al Mesías y cuando por fin vino, nadie le abrió la puerta. Y eso podríamos ser tú y yo, en un adviento a mi manera, donde creo que me estoy preparando, donde creo estar haciendo las cosas bien, pero puedo estar excluyendo a Dios cuando viene a mi encuentro. Porque Dios no va a venir a mi manera. Dios va a venir como Él sabe que yo lo necesito. Y esta venida puede ser una enfermedad, puede ser un mendigo, puede ser una necesidad, puede ser cualquier cosa. Por eso hay que estar despiertos a escuchar los sueños de Dios. Y una manera es que conecta con los míos. Dios no se va a alejar de tus anhelos. Por eso te invito en este día a contemplar cuál es mi esperanza, cuál es mi anhelo, en el fondo yo qué deseo y qué tiene que ver eso con mi nombre, mi misión y el proyecto que Dios tiene para mí. Que esta Eucaristía y la fuerza de esta palabra nos ayuden a darle posada a aquel que viene a encarnarse en nuestra historia. Que así sea. Amén.